Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo No venía. Bueno, ya no me presento, ¿verdad? Ya me conocen casi todos. ¿O sí me presento? ¿Sí? ¿Alguno de aquí no me conoce? Bueno. Rebe Torres. Yo en mis actividades en Valora estoy como asistente de Lupita, llevo todo lo que tiene que ver con la logística, producción, agenda y todo lo demás que lleva con Lupita. El apostolado que yo tengo aquí en Valora, así como está EDEMAF, BAE, Jóvenes en Acción, Mujeres Triunfadoras, no sé si me falte alguno. Y el otro, pues, es el en el que yo estoy a cargo, que es Valora tu vida sin adicciones. Y nosotros somos un grupo de autoayuda, que somos bien raros, pero especialmente trabajamos con los 12 pasos. Entonces, es la segunda vez que me toca venir aquí a los grupos. ¿Tercera? ¿A poco? Bueno, en la planeación que teníamos Perita y yo, mi propuesta era, porque muchos tal vez no tienen mucho conocimiento de los 12 pasos, de los grupos de autoayuda, que para mí, siempre lo he dicho, no recomiendo al 100% todos los grupos, pero el esquema, el programa, la literatura, que es de lo que me voy a basar hoy, para mí es un plan de vida y una joya. Para mí fue un parteaguas antes de conocer los 12 pasos y después de los 12 pasos en mi vida. Y eso fue hace como 15 años. Entonces, o más, ya mejor ni les digo. Usted estaba en el grupo con nosotros. Súper bien. Bueno, pues la sesión anterior que me tocó venir, la reunión anterior, hablamos un poco de mi propuesta con Pera, era cada ocasión que yo venga, dar como una introducción a los 12 pasos fusionados un poco con lo que es pues nuestra espiritualidad, nuestra religión católica, que en algunas cosas creo que para nada se contraponen. Y la sesión anterior me tocó venir a hablar un poco sobre lo que era el primer paso. Hablamos un poco de lo que era el control, hablamos un poco del desapego, si mal no recuerdo. Y hoy voy a fusionar un poco el segundo y el tercer paso. Los 12 pasos se supone que es más que una ayuda para dejar las adicciones o cualquier comportamiento adictivo, para mí es un plan de vida. Abarca absolutamente todas las áreas del ser humano que necesita trabajar. Lo voy a reducir en este pequeña introducción. Primer paso, habla de que tú tienes que tener la admisión del problema que tengas. O sea, no me voy a basar solo en alcohol. Cualquiera de nosotros tiene una problemática y el primer paso te dice, simple y sencillamente, admite que no la has podido solucionar, que tus fuerzas humanas no te han dado para solucionarla, la que sea. Emociones, adicciones, personas, relaciones, situaciones externas a ti. Si tú pudieras solucionarla, ya lo hubieras hecho, ¿no? Y si no se ha solucionado, solamente admítelo, no está en mis manos la solución. O simple y sencillamente, como ellos se basan más en una cuestión de comportamientos, pues tal vez tendrías que admitir que el comportamiento que tú llevas en tu vida te hace mal, el que sea, ¿no? Ellos se basan más, pues, como su esquema es el consumo de alcohol. Pero no solo el alcohol, cualquier comportamiento que tengamos y que nos daña, nos hace mal. Segundo y tercer paso, que es lo que vamos un poco a platicar el día de hoy, el segundo paso dice que llegamos a creer que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. El tercer paso dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como cada quien lo concibe. Para muchos, en los esquemas de los grupos, no hablan específicamente, según ellos, de una religión o de Dios, hablan de un poder superior. Y creo que aquí hay una de las principales formas en cómo ellos se contradicen. Segundo paso dice que un poder superior, como cada quien lo concibe. Tercer paso dice la palabra específica, Dios. Entonces, para los que digan que este tipo de esquemas
no tienen un concepto religioso, no se puede hablar de Dios abiertamente, pues creo que no conocen la profundidad del programa. Hay un libro que se llama AA llega a su mayoría de edad. Voy a relatar un poco esto y ya entro en contexto. El libro dice que cuando fue la primera convención de Alcohólicos Anónimos, pues no sé si a ustedes les ha tocado ver que llenaban el Estadio Azteca y hacían sus convenciones y todos iban y hablaban de la enfermedad, ¿no? Que empezaron a hacer ellos una evaluación de los primeros 18 años de vida que tenía AA y que entre ellos se decían, oye, estamos convencidos que para dejar este problema que ha sido una adicción, el alcohol, nuestras emociones, necesitamos de Dios, y todos confirman o comprueban que para nosotros cambiar y tener esta metanoia necesitamos un encuentro consciente, como dice el paso, o un encuentro súbito, profundo con Dios. Si no, no estaríamos aquí. Dios llegó a nuestras vidas. Y ellos decían, pero después de 18 años de hablar de Dios, la realidad es que no lo conocen. O sea, nosotros hablamos de nuestras experiencias, pero si habláramos solo de nuestras experiencias, ¿quién me asegura que lo que yo te digo que es Dios, es Dios? Y ellos mismos buscaron un sacerdote franciscano, si no me equivoco, jesuita, dice en ese libro, que buscaron un sacerdote jesuita para decirle, oye, pues ven y háblanos de Dios. ¿Quién es Dios? O sea, nosotros estamos convencidos que Dios nos sacó del alcoholismo. Estamos convencidos que Dios nos ayudó a cambiar nuestro carácter. Estamos convencidos porque nuestra vida cambió y nos quitó la compulsión de beber. Pero el conocimiento que tenemos de Dios es bien limitado y creo que en ese estamos todos porque es un constante buscar y encontrarnos y conocer a Dios. Esta es formación para acercarnos a Dios. El autoconocimiento del ser humano es un paso para acercarnos a nuestra semejanza con Dios. Es mi opinión, ¿verdad? No sé si alguien esté de acuerdo, ¿no? Pero digo que entre más yo me conozco, entre más yo me doy cuenta de quién soy yo, me podré encontrar con esa parte de divinidad que hay en mí, esa parte que Dios, por la que fui creado, cuando empieza a ver todo este tipo de respuestas que van a venir aquí. Y entonces ellos dicen que llegó este sacerdote y les dijo, bueno, conozco los 12 pasos, conozco su esquema, cuarto y quinto paso, lo que ustedes hacen, y todo el esquema y el trabajo que ustedes han hecho 18 años empíricamente se parece mucho al esquema de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y ellos se quedaron como de, ¿quién es San Ignacio de Loyola, no? O sea, y creo que a partir de ahí es toda esta experiencia que han tenido las agrupaciones. En algunas hay mucho hermetismo, en algunos ya hay más apertura, que se permiten sacerdotes, se permite formación, se permite hablar. Y algunos pues no, simple y sencillamente están en que es su poder superior y en el Dios que tú creas. A mí me está tocando ahorita ir a un centro de rehabilitación a dar unas pláticas. Y yo les decía a los chavos que estaban ahí de internos, si tú crees que esa palmera, si tu poder superior es una palmera, pues ve, híncatele frente a la palmera. Solo que entonces nuestras preguntas humanas internas, no creo que la palmera nos pueda dar respuestas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Tú podrás rezarle a una palmera y sentir mucho fervor, pero haz el experimento, ve, híncate frente a una palmera y ve, híncate frente al Santísimo. Y dime qué sensaciones o qué encuentros puedes tener para que entonces el ser humano poco a poco vaya encontrando la revelación de la verdad. Cuarto y quinto paso dice que hay que hacer un inventario personal y buscar a una persona que te dé guía, que si lo trasladamos a la religión católica es hacer una confesión general e ir con un sacerdote, pues en nuestra formación a tener el sacramento de la reconciliación. Eso es el cuarto y quinto paso. Un inventario personal de quién soy yo. Preguntas específicas que te hace la literatura. ¿Cómo, cuándo y dónde dejé de ser un ser humano normal, por decirlo, ¿no? ¿En qué momento se desviaron mis instintos? Porque luego llega sexto y séptimo paso, que habla de los defectos de carácter. Los mismos 12 pasos dicen que como no tenemos una guía de defectos de carácter, vamos a adoptar los 7 pecados capitales.
vamos a mencionarlos. Y sexto y séptimo paso habla, ok, ya hiciste un inventario de tu pasado, pero ahora vamos a examinarnos hoy en día. ¿Cuáles son tus defectos de carácter? Hay una frase que a mí me encanta que dice, ¿qué hay de aquellas personas que consideran ciertos defectos o pecados menos graves y te regocijas en ellos? Ejemplos que pasa mucho en este tipo de grupos. No, pues ya dejé de beber, ¿no? Y creen que, de hecho, la literatura lo dice, dejar de beber, tapar la botella es un gran logro, no te lo quitamos, pero no es recuperación. Dejar lo que tú hacías, que dejaste de hacer, es un gran logro, pero no sabemos si ya estás recuperado. No, es que yo era violento y dejé de serlo. Chido. Pero entonces estos pasos dicen, ahora examinemos tus defectos, qué hay con la gula, qué hay con la pereza, qué hay con la lujuria, qué hay con la soberbia, porque nos escondemos en el mayor defecto que ya controlamos y nos regocijamos en los otros. Y eso no significa que haya recuperación ni que haya cambio. Ay, lo digo porque la mayoría de aquí son de DEMAF, no porque les quiera tirar, inclusive no. Pero muchos dicen, oye, es que yo ya no soy violento, oye, es que yo ya no soy infiel, oye, es que yo ya no bebo. Pues qué chido. Y lo demás, a lo mejor sigues de pinche volado, a lo mejor, ay, se me salieron, dije que hoy no iba a decir malas palabras. ¿Sí me explicó? A lo mejor sigues siendo iracundo, a lo mejor eres una persona perezosa, y eso no significa recuperación, Se enlazan, ¿sí? Lo voy a leer si quieres tal cual. Cuarto paso dice que hacemos un hacemos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. ¿Qué significa esto? Que primero es una confesión general ante Dios, ante otra persona. En este caso, pues yo a veces le digo, puede ser un asesor, ahí les llaman padrinos, puede ser un terapeuta, puede ser un guía espiritual, pero por mucho acompañamiento, porque dice la naturaleza exacta de nuestros defectos. O sea, para yo conocerme, tengo que tener a alguien preparado que me explique por qué me hice así. Para yo entender quién soy yo, mi naturaleza exacta, un inventario moral, mis faltas, lo que yo he hecho mal. Y entonces yo a veces sí les digo no porque tenga algo en contra de los grupos, pero pues ir con un padrino o con un igual a ti que a lo mejor no estudió, que solo te comparte su experiencia, pues tal vez no te va a dar las respuestas indicadas, ni terapéutica ni espiritualmente. O sea, para mí creo que tiene que haber una parte en donde busques a un especialista. Inclusive yo a veces les digo a muchos que están conmigo en consulta, yo me siento bien privilegiada porque a veces me toca escuchar cosas que a lo mejor personas que van a terapia y los que han escuchado a alguien que a lo mejor dicen, esto nunca lo he dicho, ¿no? Y te lo platican y tú les das un acompañamiento y a la par les ayudas a entender por qué se hicieron o por qué pasaron por esas circunstancias, pero conmigo siempre es, yo no tengo la capacidad ni el poder de decirte absuelvo, y no la tengo. Tienes que ir con una persona para hacer tu confesión general, porque a lo mejor aquí vas a trabajar tus emociones y la parte terapéutica, pero tienes que hacer la parte espiritual, porque somos fusión, los seres humanos, estamos constituidos de carne y de espíritu. Y tú podrás ir a terapia y venir a un grupo y tener formación y ayudarle a nuestra psique y nuestra mente que entienda la constitución de por qué tenemos tendencia a ciertas conductas. Pero el alimento, la parte espiritual, la tienes también que trabajar con una persona que te dé pues ese acompañamiento. Sexto paso dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. Esto creo que lo iremos viendo cada vez que me toque venir cada paso, ahorita lo voy a dar en general. Séptimo paso dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Estos dos pasos hablan específicamente de defectos de carácter. Un análisis mío, ya no del pasado, sino del presente. ¿Cuáles son mis defectos de carácter más dominantes? Hay un libro muy bueno que, de hecho, cuando empiezas aquí en una cuestión de asesoría, que es el del padre Alejandro Ortega, el de Vicios y Virtudes. Y hay un capítulo en donde él habla del defecto dominante. De hecho, si se lo pueden chutar o si los que ya lo han leído, ese libro es
como una pincelada de los 7 pecados capitales, o sea, te los describe y te vas dando cuenta, como dice este paso, pues cuál es mi defecto dominante. Puede haber dejado de beber, puedo dejar de ser iracundo, puedo tener un mejor control de mis emociones, pero a lo mejor hay conductas que todavía no puedo dejar. Y mientras no me haga consciente, yo a veces les digo a muchos, yo trabajo no con las heridas ni la parte solo de la psique, yo trabajo con la conducta del ser humano. Yo puedo entender que mi herida estuvo en la infancia o la adolescencia y la puedo trabajar en la parte espiritual y perdonar, pero estamos hablando que a lo mejor tengo una conducta desde hace 10 años con la que me tengo que pelear. No sé si me explico. Ejemplos. Tengo una persona que llegó y me dijo, oye, Rebeca, tengo 2 problemas, y no sé si ya lo había dicho aquí. Soy alcohólico, o sea, tengo 15 años tomando, pero tengo los mismos años siendo infiel, ¿no? O sea, tengo tantos años de casado, pero desde antes de casado yo ya tenía esta conducta de ser una persona infiel. Y me caso y no puedo dejar de ser infiel, o sea, sigo teniendo la misma conducta. Entonces, cuando empezamos el acompañamiento, le dije, va a ser más fácil que dejes de beber. Porque dejar de beber es algo externo que tú no ingieres. La conducta y la tendencia a la infidelidad la traes aquí, la traes aquí. Eso es con lo que te tienes que pelear. Tapar la botella es bien fácil, yo les digo a muchos. Las conductas que tienes que cambiar, y eso habla estos pasos, son de las que te tienes que hacer consciente. De los malos hábitos, dice el padre Alejandro Ortega en ese libro. Tú puedes repetir hábitos constantemente. Si ese hábito te lleva a una consecuencia positiva, es una virtud. Pero si ese mismo hábito que repites constantemente te está llevando a una consecuencia negativa, es un defecto. Y mientras tú no corrijas esa conducta, mientras no corrijas ese mal hábito, mientras no corrijas eso que te hace comportarte como te comportas, pues como para qué estamos aquí, ¿verdad? Porque la pelea es con nosotros mismos, con nuestras conductas. Yo le digo a la gente, el problema no está afuera. Mi gran problema está aquí, lo loca que yo estoy, las cosas como yo las pienso y las maquino, las emociones que yo no puedo controlar. Y entonces este paso te dice, pues dicen que el paso más perfecto es el primero, admitir que no podemos, admitir que somos impotentes, admitir que somos humanos débiles. Mientras tú tengas esa conciencia del yo no tengo ningún poder, yo no tengo la capacidad de controlar algo mientras no lo tenga consciente. ¿Sí voy bien? Entonces, si alguien quiere opinar, interrumpirme, me dice, porque luego yo me agarro de corridito. 8º paso dice, hicimos una lista de aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño. 9º paso dice, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba prejuicio o dolor para ellos, ¿no? 8 y 9 pasos, 8º y 9º paso, hablan de la disposición al perdón. Haz una lista de las personas a las que tú dañaste, conscientemente. Y 9º paso dice, tienes que estar dispuesto a reparar ese daño, siempre y cuando sea posible, y no causes un daño mayor. Porque no basta solo con ir a pedir perdón. ¿Cómo vas a reparar el daño? Esto es lo que te dice esto. Pedir perdón es bien fácil, Todos hemos salido alguna vez de un retiro y nos hincamos y llegamos cuando nos dieron las flores. Y, ay, perdónenme, no la voy a volver a hacer. ¿Cuándo nos duró? Pedir perdón es bien sencillo, Reparar los daños, no. Es un ejemplo. Si yo llego y le doy un puñetazo a la pared y dejo un hueco, yo puedo llegar y decir, perdóname, pero el hueco se quedó ahí, Y entonces dice el paso, ¿estás dispuesto a reparar el daño que causaste? Porque luego nos dicen, no, ya hice mucho y no me... Sobre todo los alcohólicos, A mí me gusta mucho trabajar con ellos porque hace cuenta que de repente hablas con niños chiquitos. Y luego es, no, Rebe, pero yo ya dejé de tomar y no me lo reconocen y yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo. No sé si suena algo parecido también aquí, ¿verdad?
y yo estoy cambiando y no se dan cuenta. Y entonces a veces yo les digo, pero si fuiste 20 años borracho, 10 años borracho y tienes 3 meses sobrio, eso no es reparar el daño, ¿eh? Porque el daño que tienes que hacerte consciente que tienes que reparar es la confianza que fracturaste, el dolor que causaste, las decepciones que causaste, los daños con tus palabras, los daños con tus acciones. Dice que tú tienes que estar dispuesto a reparar el daño. Si no estás dispuesto, ¿como para qué vas y pides perdón? Oye, pero dices que nada más las ofensas conscientes. Pues yo creo que también las... No, todas. Entran todos los tipos de ofensas. Las ofensas conscientes, dicen, no, pues el alcohólico las hace. No. Algunas no, ¿eh? Algunas no. Yo a veces sí les digo, porque como yo abordo todo tipo de comportamientos adictivos, no justifico a los alcohólicos, pero a veces sí creo que los familiares, las personas que no consumen, que tienen una depresión, que tienen neurosis, que son codependientes, a veces somos más hirientes que los que consumen. O sea, nuestro daño es diferente, que también tienes que reparar. O sea, no, yo a veces les digo a muchas esposas, no eres la causante de su alcoholismo, pero sí eres el detonante de, porque estás. ¿Me explico? Y entonces cada uno de los dos tenemos que hacernos conscientes del daño que causamos a los demás. El 10º paso dice, continuamos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Hay una parte que a mí me gusta mucho de este paso. Este paso habla específicamente de los resentimientos y de la ira y de la parte del... Si tú tienes diariamente un inventario de qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué tienes que corregir. Hay una parte en otro libro de la literatura que dice, esta es la clave diaria que tenemos nosotros que tener constante para el cambio. Admito, detecto, corrijo. No te esperes, tiene que ser diario. Hoy te ofendí, tengo que detectar en qué te ofendí, dónde brotaron mis defectos, dónde salió mi humanidad, dónde salió mi ego. Tengo que admitir mis errores, pero tengo que corregir en el momento. Porque entonces es lo que les digo a muchos. Muchos nos quedamos en el admito que la regué, detecto dónde la regué, pero nunca corregimos. Y entonces dice, si tú no haces este inventario diario, pues sigues acumulando todo lo que estás día tras día tras día porque no te limpias de tus emociones, porque sigues cargando resentimientos. Hay una frase que me gusta de este paso porque dice, una sola explosión de cólera al día te puede echar a perder todo un día. Y las explosiones de cólera, las palabras hirientes, te salen así. Pero el perdón y la reparación del daño... Por ejemplo, hay un tiempo como para estar trabajando con una persona y ya tienes, vamos a pensar, tienes 3 meses, 4 meses trabajando con esa persona y esa persona sigue repitiendo los mismos patrones. Hay un tiempo como para saber, espérame, es que la verdad es que siempre quedamos en lo mismo y en lo mismo, o sea, hay un tiempo como para decir, bueno, hasta aquí ya te es permitido recaer y caer, pero ya de aquí para allá, espérame, o sea, ya no estás avance. ¿Soy yo? Ay, dije. Ya me voy a empezar a hacer así. Hay un esquema que se maneja mucho en el acompañamiento con las personas con adicciones que se llama el esquema o la escala de Prochaska y Di Clemente, ¿no? Y hablan como de una parte de la recuperación. Entonces ellos dicen que tiene que haber todo el mundo en un inicio, ni siquiera concebimos el problema que tenemos, estamos en la preconcepción. O sea, vengo pero no sé por qué. Dicen que tengo un problema, me trajeron. O sea, ni siquiera estamos conscientes. Luego dice que la siguiente etapa es un poco entrar a esta parte de conciencia, en donde la persona se te queda viendo en terapia y dice, puede que tengas razón, Rebeca, porque sí me ha pasado esto, ¿no? Y ya estás como en una precontemplación, ya la persona puede considerar un cambio. Y luego hay una etapa que es ya la etapa de acción y de cambio. Ya estoy consciente que necesito la ayuda
y me tengo que preparar para ella. Es el momento en que me tienen que dar herramientas, tengo que buscar yo un grupo, una literatura, un asesor, tengo que ir a un taller, tengo que ir a un retiro, porque ya estoy como más abierto al cambio. No sé si les ha pasado que los que vienen por primera vez están todavía en esta etapa de, pues aquí dicen que ayudan, pero aún así no sé si me puedan ayudar a mí, ¿no? Y a lo mejor, como lo dice mucho también esta literatura, a lo mejor no muchos nos quedamos por el cambio, ¿eh? Nos quedamos por soledad, porque no tenemos a dónde ir, porque pertenecemos a un grupo, pero pertenecer a un grupo no significa que estés cambiando, ¿eh? Por eso es cuando afuera nos dicen, ¿a qué vas? Si sigues igual, ¿de qué te estás sirviendo si no hay un cambio? Porque entonces lo que tú dices, yo hago como que vengo al grupo, hago como que voy a terapia, hago como que cambio, pero no tengo ni siquiera la decisión de yo querer dejar conductas y comportamientos arraigados, ¿eh? Y luego viene esta parte en donde dice que ya hay un cambio y siempre va a haber la recaída, siempre. Más las recaídas tienen que ser con menos reincidencia. Entonces, sí hay personas que yo creo que lo que tenemos que estar conscientes es que luchamos, aunque la palabra luchar no se me hace tan bonita, con nuestra naturaleza humana. Hay que estar conscientes de nuestra naturaleza humana. Y la única forma, bueno, termino 11º y 12º al final. La única forma, porque me voy a meter ya en esta parte de los pasos, es que entonces dice, el primer paso dice que tú tienes que admitir que tienes un problema, el que sea. Yo me voy a basar entonces ahorita un ejemplo. Mi problema es mi intolerancia. Ese es mi gran problema. No es ejemplo, pero sí me pasa. ¿No? Ya no es un problema para mí el alcohol, ya no es un problema para mí controlar la sexualidad, ya no es un problema, o sea, tú tienes que ir viendo tus avances, pero yo a veces les digo a muchos que están en un proceso de autoconocimiento es como ir quitándole capas a una cebolla, o sea, las primeras capas, aunque pensamos que son las más difíciles, son las más delgaditas y sencillas de quitar, ¿eh? Pero conforme vas ahondando en quitar las capas de la cebolla, las siguientes se van haciendo más gruesas, más gruesas, más gruesas, más gruesas, hasta que llegas al centro y hasta es bien difícil. No sé si alguno ha pelado cebollas, ¿verdad? Pero así son las capas. Entonces yo a veces les digo, lo que en un inicio se te hizo bien difícil, ni sabes lo que te espera. Porque lo que parece fácil es lo que a veces tenemos más impregnado y arraigado. Dejar de beber para mí fue bien fácil, ¿eh? Bueno, fácil entre comillas, lo digo ahorita, a lo mejor después de 10 años, pero fue un constante entender, recaer, hacer conciencia y cambiar la conducta. Y lo controlé. Pero dejar mi ira, mi intolerancia, mi control, mi parte obsesiva, compulsiva, si les enseñara mi agenda y Dios ha sido tan bueno que me puso la jefa que me puso, que me hace cambios así y que me enseña de intolerancia y que me enseña de todo. Eso es con lo que me tengo que pelear todos los días. Eso es lo que tengo que hacer en mi inventario todos los días. Hoy, ¿cuántas veces me volvió a ganar mi intolerancia? Hoy, ¿cómo pude controlar mi intolerancia? Mi ira, mi control. ¿Sí? ¿Voy bien? Ok, y entonces este paso dice, llegamos a creer que solo un poder superior puede devolvernos el sano juicio. Ellos dicen, ok, tú entendiste, no sé si algunos he recomendado, no sé, me acuerdo si hasta le dije a Jorge que le iba a pasar el link. Hay una película que se llama Cuando el amor no es suficiente, no sé si la han visto. Y habla un poco del testimonio del creador de estos grupos, pero como desde la perspectiva de su esposa. Y hay 2, 3 escenas en donde ella llega y le pone la Biblia y él le jura ante la Biblia y voy a dejar de beber y vuelve a recaer y vuelve a recaer. Y en toda la literatura de este tipo de grupos hay una parte en donde él tenía como un amigo de borracheras, ¿no? Su compa. Y entonces el Bill W. está en una etapa de borracho crónico y ella llega como de la calle
y escucha la voz del amigo de las borracheras y ella se pone como en pantera y así como de no lo voy a dejar salir a beber contigo, ¿no? Casi, casi. Y lo ve a él, su marido todo desaliñado, ya casi bebiendo perfume, y lo ve a él de traje, peinado, arreglado, y entonces ella se queda y ella le dice, no vengo para llevarlo a beber, vengo a ofrecerle la ayuda. Y ella fue así como de, ¿qué? Se va él, sale su marido y le dice, pues todo borracho, ¿no? Y le dice que encontró a Dios. Y entonces hay un libro que es el libro azul, el que manejan ellos, en donde está como la historia de Bill. Y dice que su amigo, que se llamaba Eddie, llegó a pasarle el mensaje, lo que es el 12º paso aquí. O sea, cuando tú ya estás recuperado, vas a ir a pasar el mensaje a las personas, no imponer. Te ofrezco una ayuda, ¿no? Pero entonces la misma literatura dice, la obsesión que tú tengas, el problema que tú tengas, no se puede quitar humanamente. Solo un acto de la providencia te puede ayudar a controlarlo y a dejarlo. Y la providencia es Dios. Este segundo paso dice, llegamos a creer que Dios nos puede devolver el sano juicio. ¿Qué es sano juicio? ¿Qué es sanidad? Sano. Ellos lo manejan así. ¿Sabes qué es tener un sano juicio? Pensar, hablar, sentir y hacer lo mismo. Equilibrio. Porque tú piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra. No tienes equilibrio. Ellos dicen, solo Dios nos puede devolver ese equilibrio, ese sano juicio. Ellos lo manejan así, ¿eh? Habrá muchas opiniones y mucha literatura que lo digan. Ellos dicen, hay una parte en donde, lo voy a leer solo ciertos espacios, dice que una de las actitudes de los enfermos es la actitud desafiante, beligerante, retadora, ¿no? Porque con el primero que nosotros siempre nos hemos enojado es con Dios. Con quien estamos a veces o al que le reclamamos. No sé si alguno de ustedes conoce o búsquenlo, está en internet, son como 12 páginas, que se llama Memorándum de Dios hacia ti, de Ogmandino. Es un capítulo de un libro de Ogmandino. No me acuerdo cuál es el libro donde viene ese capítulo, pero fue tan famoso que lo hicieron como folletito, ¿no? Y entonces es como una carta que le escribe Dios a la persona, ¿no? Y entonces le empieza a decir cómo fuimos creados, que te dotó de un cuerpo perfecto, que te dio ojos, que te dio habla, que te dio movimiento, que te trajo a la tierra, que te dio capacidades, que te hizo perfecto. Pero que cuando la vida no te trató bien y no te fue bien, necesitabas un chivo expiatorio a quien echarle la culpa. ¿Y a quién crees que se le echaste? A Dios. Y en el memorándum dice, como yo no me puedo defender, y empieza a hablar, yo te di esto y tú lo utilizaste en esto, yo te di estas capacidades y tú las desperdiciaste en esto, yo te di una familia y tú actuaste así, yo te di esto, y entonces un poco el memorándum es como, para mí en un inicio y según la etapa de cada quien, lo tomé en un inicio como de, ay, me dio como muy duro, ¿no? O sea, pero entonces ellos dicen, el ser humano y más el enfermo emocional, alcohólico, adicto, con problemas sexuales, con problemas de irritabilidad, dice que una de sus actitudes es ser desafiante. Y hay una frase que a mí aquí me gusta. Dice, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un solo Dios del universo, el único universo que existe y el único creador. Y para tú poder tener una recuperación, dice que tendrás que renunciar a tu propio universo. Hay una frase que no está aquí, que una vez lo escuché en un grupo que decía un amigo mío, para entrar al reino de los cielos es necesario renunciar al tuyo, en el que tú te crees Dios, en el que tú quieres controlar las cosas. Dice aquí que para creer en el Dios del universo, del todo,
Renuncia a tu propio universo, al que tienes aquí, en el que tú crees que puedes con todo. ¿Sí me expliqué? Y entonces dice aquí, uno de los principales problemas de este paso, segundo y tercer paso, por eso, ¿cómo le pusimos, Perita? Creo que le puse hoy el tema del tercero, ¿no? O sea, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. ¿Cómo puedo, cuando yo llegué a una agrupación hace casi 20 años, por primera vez, tenía como 24, 25 años. Chin, ya estoy grande. La cara de Jorge. Sí, estaba bien chiquita, de verdad. Y yo me acuerdo que fui con engaños, me llevaron a un grupo de cuarto y quinto paso, un grupo de AA. Y te hacen como una entrevista para ver si te quedas, y fui a vivir el cuarto y quinto paso. Y yo lo repito mucho en los grupos porque en la entrevista yo me acuerdo, 24 años, toda perdida en el mundo, en lo que tú quieras. Y la primera pregunta que me hacen en el grupo era, ¿eres feliz? Y yo, pues ya años después, porque después me tocó a mí coordinar, yo les decía, a mí se me hizo la pregunta más tonta del mundo. O sea, si yo fuera feliz no estaría aquí, créeme, ni me hubieran traído a fuerzas. O sea, yo dije, y si me vieran feliz en mi familia, menos. Y siempre les he dicho que la verdadera pregunta no es si eres feliz o no. La verdadera pregunta que nos tienen que hacer a nosotros y que tú te tienes que hacer frente a un espejo es, ¿desde cuándo no soy feliz? Porque entonces yo me acuerdo en ese entonces y después cuando yo coordinaba, yo les decía, pues era evidente que yo no era feliz, pero si yo me tendría que preguntar desde cuándo, o sea, esta cara, este ritmo de vida, estos problemas emocionales, no tenían 2, 3 meses, y años, algunos tenían más tiempo. ¿Desde cuándo tú no eres feliz? ¿Y desde cuándo tú todavía crees, dice este paso, que tú tienes el control, que tú eres el Dios del universo, que tú puedes? Y esto nos reduce, como nos manda siempre a un primer paso. Admite que no puedes. El que deja una conducta y luego dice, ya la puedo controlar. Yo creo que en hechos nos hemos dado cuenta que no, ¿verdad? Y volvemos a las mismas, ¿qué o no? ¿Sí o no? Y volvemos a las mismas conductas. Porque yo todavía creo que soy el Dios, o yo todavía creo que tengo el poder de controlar las cosas. Déjate, doy una noticia, no la tienes. Por eso sufres, porque tú quieres controlar, porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres, cuando tú quieres, de la forma que tú quieres, que las personas actúen como tú quieres, que te entiendan, aunque tú no entiendas a los demás, que te hagan caso, aunque tú seas un desafiante. O sea, entonces dice, tú no vas a poder tener sano juicio, jamás vas a encontrar el sano juicio si no dejas esa actitud. Y entonces dice, llegaremos a creer que Dios nos puede devolver un sano juicio, pero primero creo que tienes que encontrar este equilibrio. Pensar, decir, sentir y hacer lo mismo. Cuando tú tengas este equilibrio interno, esta brújula, entonces ya podrás transmitirlo al exterior. Nuestro gran problema como seres humanos y que tenemos en nuestras relaciones interpersonales es eso, no somos congruentes. Inclusive estamos aquí, decimos que estamos en una institución católica. ¿De verdad somos un verdadero testimonio allá afuera? Y no, inclusive la misma literatura dice, no somos perfectos, pero aspiramos a la perfección. Y la perfección es diaria, es constante, es pulirme. Pero mi gran lucha son mis emociones, son mis pensamientos, es mi visión de la vida, es mi mente que cree que puede. Yo a veces les digo a muchos, y más porque me toca tratar con personas que consumen sustancias. Y a veces les digo a muchos ahorita, los que están en el centro de rehabilitación que estoy yendo, me invitaron a dar unas pláticas para la reinserción social, ¿no? Y entonces les digo, ¿quién de aquí era ratero? ¿No? Ya, me levantan las manos algunos, ¿no? ¿Quién de aquí vendía droga? Me levantan las manos. ¿Cuánto ganabas en una hora?
Si yo te digo que saliendo de aquí te vamos a buscar un trabajo donde trabajes 8 horas y te vamos a dar, no sé, 6,000 pesos a la quincena o 6,000 pesos, 8,000 pesos al mes, ¿qué dice tu mente? Cuando unos me dicen, no, Rebe, yo eso lo ganaba en 2 horas, eso lo ganaba en un día. ¿Cómo los vamos a reinsertar a la sociedad cuando no están conscientes y no están dispuestos a renunciar? Por eso el porcentaje de reincidencia es grandísimo, ¿eh? ¿Cómo le puedo decir a alguien que vivía en la fiesta, en el cotorreo? Pues es que ya tienes una familia, ya tienes que llegar temprano a tu casa y jugar con tus hijos. ¿Qué me dicen? Es que es bien difícil, Rebeca, yo quiero la fiesta. Yo traigo adentro el cotorreo. Y eso te lo estoy dando en un ejemplo en la dimensión de lo que ellos han vivido. Cada uno en nuestra propia historia de vida tenemos exactamente las mismas renuncias, ¿eh? Las mismas. Como mujeres, ¿cómo le voy a decir a alguien que renuncia al chisme? ¿Cómo le voy a decir a alguien que renuncia al victimismo? ¿Cómo le puedes decir a alguien? O sea, sano juicio es encontrar equilibrio y cordura. Y entonces ellos dicen, ¿tú quieres encontrar el sano juicio? Y en este paso habla de religión. Dice, tienes que renunciar a creer que todo lo puedes. Otro, dice, uno de los problemas más difíciles de los que se han encontrado en este paso y que los seres humanos, dice, ayudar a las personas, nos hemos dado cuenta que muchos han perdido la fe o la han rechazado. A los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Y luego hay una parte en donde dice, es más fácil ayudar a alguien que nunca ha tenido fe que al que la tuvo y la perdió. El que nunca ha tenido fe llega y si tú le dices híncate, se hinca. Te va a creer, está dispuesto. El que tuvo fe y la perdió, le vas a decir, llega, güey, híncate, reza el rosario. ¿Y qué dice su mente? Ya lo hice, no funcionó. Todos, ¿eh? Por eso es más fácil ayudar a los que no creen que a los que sí creen y perdieron la fe, ¿eh? Porque entonces tú, ¿cómo puedes poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? Si entonces ellos dicen en esta parte, si estamos hasta cierto punto desilusionados de Dios, enojados con Dios, si no confiamos al 100% en Dios. Esta parte sí la voy a leer textual, ¿eh? Dice, son algunas de las cosas por las que muchos hemos pasado en nuestras situaciones con Dios. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero ella no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos. Dios no nos los concedió. Pedimos éxito en los negocios y no lo hemos obtenido. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos, aquí dice borrachos, yo diría nos volvemos, cada quien póngale su conducta, irritable, frustrado, resentido, alcohólico, depresivo. Dice, entonces nos volvimos lo que nos hayamos vuelto y luego le pedimos a Dios que nos ayudara a cambiar. ¿Y qué creen que pasó? Tampoco, dice entonces, y tampoco lo hizo. Esta ha sido la más cruel injusticia que vive el ser humano y nuestra gran enseñanza. Renegamos de la fe. ¿Yo cómo le puedo dejar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios si es alguien en quien no confío, en quien no creo y tengo dudas? Si en los que veo no confío, imagínate en alguien que no veo, que no sé quién es, que lo culpo de todo, ¿no? Y entonces ellos dicen, este paso, en esta parte, habla del que dice en un punto, deja ver si lo encuentro. La solución depende de la calidad más que de la cantidad de fe. A mí me encantó esa frase, ¿eh? La voy a repetir. La solución o la ayuda depende de la calidad
más que de la cantidad de fe. Luego me voy a ya basar en el tercer paso. El tercer paso dice, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, como cada quien lo concibe. En el paso primero nos dimos cuenta que yo no puedo hacer nada. Soy limitado, tengo defectos y me sigo peleando con mis defectos. Entonces me tengo que derrotar ante ellos, tengo que admitir que no puedo, que necesito ayuda. El segundo paso dice, pues pídele ayuda a Dios. Pero luego llega este dilema, ¿no? Pues ¿a cuál Dios? Y esta es la parte más complicada del ser humano, porque perdón que lo diga así, pero como no conocemos a Dios, somos carne de presa, de sectas, de fórmulas mágicas, de espejitos brillantes, y esta es la parte más vulnerable donde todos nos vamos a lo que nos haga sentir bien. Porque como dicen, tuve fe y la perdí, pues deja voy donde hay gente que dice que sí le funciona. Y creo que es parte del proceso del ser humano la búsqueda, Más en este lapso de búsqueda, muchos sí nos podemos perder. Dígame. Tengo una pregunta. Cuando, un adicto a sustancias tiene que ver también con la química en su cerebro, ¿no? ¿Tiene que, perdón? Tiene que ver con la química en el cerebro, o lo que le genera las sustancias. No entendí bien la pregunta. O sea, más bien, un adicto a sustancias, a drogas, Ajá. No puede dejar en parte también por lo que le genera la química en el cerebro, ¿no? Tengo entendido. Uh-huh. Pero cuando alguien repite no es adicto a sustancias, pero tú lo dijiste, la intolerancia o el victimismo o que repite conductas de... Es igual. También se hace adicto por la química en el cerebro. Sí. O sea, el cerebro no sabe diferenciar si le estás dando cocaína o si estás teniendo una explosión de ira. Porque lo que segrega el cerebro es adrenalina y es sustancias, a lo que tú te refieres. ¿Sí? O sea, el cerebro, por eso somos adictos. O sea, el cerebro no sabe diferenciar si le estás dando cocaína o ves pornografía. Segrega el mismo efecto. La conducta cambia, la emoción cambia, la percepción cambia, pero la bioquímica cerebral no. ¿Sí respondí? O sea, igual el cerebro no sabe diferenciar, aunque seamos seres muy inteligentes, pero esto ya lo vemos más en acompañamiento específico, si eres un alcohólico o si eres la esposa de un alcohólico adicta al alcohólico. ¿Sí? Porque entonces hay personas o parejas que me toca hablar con ellos y sí me toca a veces decirles, es que ustedes son adictos a pelearse. Porque en la misma literatura hay una parte que dice que son placeres deformados. Me causa mucho placer beber, pero me deforma como ser humano, ¿sí? Pero me causa mucho placer pelearme contigo y me deforma como ser humano. Y entonces, ya en un acompañamiento individual, lo que tú tienes que trabajar es en las 3 áreas. Como yo les digo, sí, tienes que trabajar en la parte consciente, tienes que trabajar en la conducta, en el impulso de quererme pelear, o en el impulso de querer drogarme, enojarme, beber, y tienes que trabajar la parte espiritual. Porque no sé si les han tocado personas que de repente llegan y dicen, oye, Rebe, que yo tenía depresión, ansiedad, inclusive adictos, que al dejar el consumo, pues a lo mejor les tendrás que dar un ansiolítico, un antidepresivo, un antipsicótico, pues para tratar de que el cerebro se vaya estabilizando, ¿no? Pero entonces luego muchos llegan y me dicen, pues es que me tomé el medicamento y no me funcionó. Tengo mucha gente que luego llega y tenían cuadros de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Entonces, no, Rebe, pues sí me dieron el antipsicótico, pero me sigo sintiendo igual. Pues es que el medicamento ayuda al funcionamiento cerebral, no a la mente. La mente es otra cosa. Entonces, el medicamento sí te ayuda a que el cerebro funcione mejor. Más aunque te den medicamento y estés más estable bioquímicamente,
tu mente sigue pensando, sigue maquinando, sigues teniendo los mismos pensamientos nocivos, mientras tú no aprendas a trabajar con estas tres áreas. O sea, bioquímicamente a lo mejor el cerebro sí, pero tienes que tener a alguien con quien trabajar tus pensamientos, tu mente, tu locura, y luego tienes que trabajar con tu conducta, que era lo que tú decías. O sea, cuando alguien repite y repite la conducta, no es solo trabajar en la conducta, hay que ver qué hay en su mente y hay que ver su parte espiritual. Porque entonces no me sirve de nada pelearme con la conducta. Hay algo dentro del ser humano que todavía no sabe controlar desde el interior. ¿Sí quedó contestado? Sí, gracias. ¿A qué horas me tengo que callar, Perita? Ya sabes que yo hablo, ya pues ya. No alcancé a decir el tercer paso, pero lo voy a aterrizar rápido en 5 minutos. ¿Sí? ¿Alguien más? Adelante. Dime. Que por ejemplo, lo que decía ayer, cuando hay una dependencia a una sustancia que tienes con la abstinencia, pero por ejemplo, habrá gente que diga, si nada, no me he enojado, Claro, se les denomina personas adictos a la ira, iracundos, que en el término de los pasos o agrupaciones son neuróticos. La neurosis, según el padre Ignacio Larrañaga, dice que el neurótico es un inadaptado, ¿no? No porque esté tonto, dice, sino porque no se sabe adaptar a la vida. La literatura de Neuróticos Anónimos dice, la enfermedad de la neurosis no está en el ambiente ni está afuera, está dentro de nosotros mismos. Y la neurosis significa que tú, volvemos al punto de los 12 pasos, tú quieres controlar el mundo, no has caído en cuenta que no puedes. Y el neurótico sufre. O sea, tenemos un mal concepto de neurosis. Creemos que el neurótico solo tiene explosiones de ira. La neurosis se puede manifestar de muchas formas: depresión, celos, ira, ansiedad, miedos. Hay muchas patologías. Y la raíz de la neurosis es que no sabes manejar tus emociones. Entonces, la literatura de Neuróticos Anónimos dice, entre más enfermedad emocional y mental, hay pobreza espiritual. ¿Tú quieres sanar? Tienes que desarrollar la espiritualidad para que la mente se calle y se calme. Entonces, voy a concretar y cerrar el tercer paso. Ya después, cuando me vuelvan a invitar, continuo. Sí, ya vi. El tercer paso dice, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Dice que este tercer paso requiere acción y fe, pero me voy a concretar en el último párrafo, que es donde por primera vez en este libro mencionan la oración de la serenidad. No sé si algunos la han escuchado, pero la oración de la serenidad dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios? Yo les voy a dejar una fórmula con esta oración. 1, dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Haz una listita de todo lo que te molesta, todo lo que quieres controlar, todo lo que tú desearías que cambiara o que la vida fuera como tú quisieras. Tus hijos, tu trabajo, tu cuerpo, tu pareja, tu economía. O sea, haz una lista, Quéjate. Yo les digo a muchos en terapia, aprovecha, quéjate. Haz una lista de todo lo que no te gusta del universo que tú quieres controlar. Haz una lista. Y entonces dice esta oración, pídele a Dios que te conceda primero ver con serenidad y hacerte consciente de lo que no puedes cambiar de esa lista. Es más, hasta hazlo en papelitos y empieza a separarlos. Yo a veces les digo, unas me ponen, mis hijos, pues tus hijos no eres tú, van para aquel cajón donde no puedes. Porque entonces dice la segunda parte de la oración, valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Qué es lo único que yo puedo cambiar? ¿Sobre qué tengo el control? Nada más. Pero tú sufres un chorro porque tú quieres cambiar el exterior. Tú quieres controlar el exterior. Más yo les digo a muchos, ya en cuestión en terapia, siempre le he dicho, esto es la mente. Es externo a mí,
Se supone que si yo tuviera bien mi visión y no tuviera mis lentes, yo vería claro. Pero entonces, al yo quitarme los lentes, empiezo a ver todo distorsionado, que en psiquiatría eso se llamaría un trastorno mental. ¿Están de acuerdo? ¿Me falla el cerebro? No. ¿Estoy mal yo como ser humano y persona y como criatura de Dios? No. ¿Qué me falla? Ay, mi visión. Todo lo que mi mente genera. Si yo a esta mente le pongo el aumento del victimismo y me pongo mis lentes para ver la vida así, ¿cómo voy a actuar? Porque todo lo veo a través de este lente. Si yo entonces aquí le pongo la neurosis, el alcohol, la conducta que cada quien tenga, lo iracundo, y me pongo esto, insisto, ¿me falla el cerebro a mí? No. ¿Estoy mal hecha? No. Me falla la visión que tengo, la realidad que yo veo está distorsionada. Voy al punto, el que es bipolar. Este es un trastorno, póntelo y pues todo lo vas a ver así. No sé si me explico, ¿no? Pero entonces lo que tú quieres hacer es que haz de cuenta que tú quieres llegar con tu mujer, con tus hijos, con todas las personas y describirles que vean lo mismo que tú ves. Es más, a veces es como si tú hicieras esto y decir, mira, Jorge, así es la vida. ¿Qué te va a decir él? Aunque yo le pusiera mis lentes, ¿es el aumento que él necesita para ver claro? Y tú te estás peleando, perdón, con todo mundo porque quieres que vean lo mismo que tú ves. Díganme si eso es sano juicio. No tenemos sano juicio. Empieza a practicar el sano juicio. Y entonces dice este tercer paso, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios es la práctica perfecta de esta oración. Concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Mira, mi mamá me intolera un chorro, pero ¿la puedo cambiar? Tiene 70 años. Y yo a veces sí quiero hacer esto. Mira, mamá, es bien fácil la vida. Pues no puedes, de todo se quejan. Pues ya a esa edad, ¿qué hacen, no? Digo, no sé, mi mamá, no sé si la de ustedes. Pero ellos ven la vida con sus lentes. Concédeme la serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar. Imprevistos, cosas trágicas. No puedo cambiar absolutamente nada. Hay un autor que dice, la distancia que hay entre la aceptación y la realidad es la medida del sufrimiento que tú quieras tener, ¿eh? Si te resistes a cómo es la realidad y la quieres cambiar, súfrele. Y todo lo que tú quieras, y el tiempo que tú quieras, porque creo que tienes años sufriendo por lo mismo. Y sigues esperando que las cosas cambien como tú quieres. Dice este tercer paso, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, sí, pero practica la oración. Dame la serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar. No puedo cambiar nada. Dame el valor para cambiar lo que sí puedo. Sí puedo cambiar en mí, ser más tolerante, tener más discernimiento, elevar mi oración, cambiar mi conducta, pelearme con mis pensamientos, a tener disciplina. Eso sí lo puedo cambiar. ¿Y lo haces? Y entonces dice, pues dame la sabiduría para reconocer la diferencia. Pero la parte más importante de la oración es, hágase tu voluntad y no la mía. Yo entendí después de muchos años que no me conviene pelearme con Dios. hasta por inteligencia, no por fe. No me conviene pelearme con Dios, porque siempre Dios se va a hacer su voluntad, no la mía. Ya será otra plática que un día nos aventaremos. Pero una vez escuché de un sacerdote que decían, nosotros creemos que tenemos libre, ¿cómo se llama? Libre albedrío. Si hacen lo que Dios quiere. Y todo el mundo les, no, Dios nos dejó libre albedrío. Todo lo que tú haces, ¿quién lo permite? Que tú tomas decisiones para meterte ahí es otra cosa. Pero Dios lo permite, ¿eh? Y cuando Dios no lo permite, te pasa de todo para que no se den las cosas. ¿Y tú todavía crees que tú controlas tu vida? Y yo en eso dije, no, pues no me conviene estar de malas con Dios. Mi parte de la oración para mí es todo. De la voluntad de Dios todo depende.
Dios que me muestre el camino, Dios que me dé el discernimiento para entender por cómo tengo que trabajar, cómo que tengo que cambiar. Y la vida es tan sabia y Dios es tan bueno que cuando tú estás en una conducta que no te hace crecer y ser feliz, mira, te va hasta que tú quieras cambiar. Mientras tú no le dejes tu vida al cuidado de Dios, cuando tú eres dócil, aunque a muchos no les gusta la palabra, a mí me gusta mucho, cuando tú fluyes, cuando te dejas llevar por la voluntad de Dios, no sé si algunos se han metido en esta parte de la divina voluntad, la lección divina, el empezar a ver, hay una parte cuando yo estaba estudiando teología que decían que se llamaba fenomenología, ¿no? Nos decía, y entonces es esta ciencia de ver los fenómenos que nos muestra la vida para discernir lo que Dios nos quiere decir, porque si queremos que Dios baje y nos diga, por aquí, pues no va a pasar así, a lo mejor te va a mandar una persona con la que tú hables, una circunstancia, una situación, y créeme que a lo mejor ni vamos a entender. Y no podemos depender de que los demás nos vengan y nos digan qué hacer. Tu propio encuentro personal y tu propio encuentro con Dios te va a dar esta comunicación con Él para que tú veas por dónde te tienes que mover. Pero para eso entonces sí necesitas un encuentro contigo, quitarte defectos, limpiar tu pasado, ser una criatura nueva y luego ya tú con Dios. Ahí te vas yendo por la vida sin sufrir, sin resistir, sin pelearte y aceptando lo que Dios te pone. Preguntas, conclusiones, porque ya nos vamos. Me tardé 5 minutos. ¿Alguien más? Los ataques de ansiedad se dan porque sobrepensamos mucho. Entonces, vuelvo al punto, Mientras yo no aclare la visión de mis lentes, yo vivo en mi mente. O sea, yo, algunos que están en el grupo con nosotros los lunes, les digo, hay una frase que te tienes que grabar y a partir de ahorita empieza a tener esto es introspección. Hay un filósofo que dice, tú no eres la voz que escuchas en tu cabeza, tú eres el ser que escucha esa voz. Porque todos tenemos esta dimensión de alma, divinidad, y tenemos mente, y tenemos, si lo quieres representar así, ¿no? Cerebro y corazón. Pero tú le haces más caso a esta voz, a la voz de la mente, a la voz del mundo, pero tú no eres eso. Es una persona que tiene ansiedad, depresión, y cualquier conducta, es porque vivimos en la mente. Yo a muchos les digo, grábate esta. Yo cuando me lo dijeron, me peleé un ratito conmigo misma, pero dije, es real. Tu mente te miente. No sé si ustedes conocen la canción de Penélope. Hay una parte en la canción en donde dice pues, que se va el futuro, ¿no? No sé cómo va el contexto. Pero entonces dice la canción que después él llega, después de mucho tiempo, y que le dice, ¿no? Ya llegué, soy tu amor. ¿Y qué hace Penélope? Voltea y dice, no, tú no eres quien yo espero. El tiempo pasó, pero ella se quedó atorada aquí. Pasaron años y ella seguía esperando a la misma persona. Y tú sigues igual, La vida pasa y tú estás atorado en tus pensamientos. Vente a la realidad. Adelante. No es una pregunta, sino que en mi caso particular, si tengo problemas porque en cuestiones de trabajo, laborales, familiares, se me crean escenarios ficticios y eso me causa estrés. Y ansiedad. Pero sé que no sé si va a pasar o no, pero yo ya estoy anticipándome y son cosas negativas de que si pasa esto, va a pasar esto, pero todo eso ya me genera una ansiedad. Ya no sé cómo controlarlo. Tengo tiempo, Perita. A mí invítenme más tiempo, Fíjate que un chavo un día llegó a terapia y me dijo, Rebeca, ya sé que estamos en el 2023, pero yo quiero vivir en el 2020. Y yo, ¿cómo te ayudo, güey? Diga, ¿no? Y yo, a ver, explícame eso. Y entonces me decía, es que mira, en el 2020 tenía novia, ahorita no tengo pareja.
En el 2020 físicamente estaba mejor, ¿no? Era atlético y ahorita ya no hacía ejercicio. En el 2020 estaba en la prepa, ahorita no tengo trabajo, estoy en la carrera, o sea, sus perspectivas eran diferentes, ¿no? Entonces era como pues no me gusta esta realidad, yo quiero vivir allá, quiero recuperar a mi novia, quiero tener el cuerpo que tenía allá, sí, voy bien. Entonces yo le decía, ahí voy a la cuestión de la preconcepción. A lo mejor tú no te has hecho consciente que en todo este tiempo que pasó, tu responsabilidad para llegar a esto que no te gusta. Voy con lo que tú dices de la mente. Una de las cosas que dicen en el programa y dicen en los grupos es, nosotros tenemos que aprender a vivir aquí y ahora. El cuerpo es el único ente del ser humano que no se puede mover, a menos de que fuéramos San Pío de Pietrelcina, pudiéramos estar en 2 lados, pero pues no creo, ¿no? O sea, el cuerpo sigue el paso del tiempo, la mente no. Y entonces la práctica constante que nosotros tenemos que tener es aquí y ahora, aquí y ahorita, aquí y ahorita. Cuando yo detecto, gracias, que mi mente me miente, no sé, ¿me hago para atrás? ¿Tengo tanta electricidad? ¿Tanta vibra? Al celular. Cuando mi mente me miente, yo les puedo dar esta fórmula que les digo muchos en terapia. Los hechos matan los pensamientos, los hechos eliminan la mente. Porque entonces tú mismo, pero es una práctica que vas a tener que empezar a tener constantemente para venirme a la realidad. Mi mente ve fatalidad, el hecho real en mi trabajo, ¿cuál es? Y concentrar mi mente en el hecho. Pero es una práctica, porque como mi mente ya está acostumbrada a divagar y ya está acostumbrada a irse a la fatalidad y ya está, es un hábito. Entonces yo tengo que adquirir el hábito de venirme a la realidad, el hábito de controlar la emoción. Hay técnicas, gimnasia cerebral, hacer trabalenguas, orar, tener prácticas, yo a veces sí les digo respiraciones, o sea, es lo que dice el mindfulness, o sea, practica la concentración aquí. Yo a algunos que tengo en terapia les digo, pues tenemos que empezar hasta desde lo más básico, memorización y concentración, porque no lo tenemos. ¿Quieres practicarlo? Yo a veces les digo a muchos, vete a un parque, siéntate y pon un punto focal y observa. Y dedícale tiempo, 5 minutos, 3 minutos diarios. No necesitamos que hagas las gran... Si tú puedes con 3 minutos diarios, vas a empezar a hacer el hábito de la concentración. Pero si tú te vas a un parque y dices, voy a ver el árbol, pero luego ya pasó el de las paletas, y luego ya viste a la muchacha que se va sexy, y luego ya viste el carro, y luego ya pasó el avión, y luego ya pasó otra muchacha sexy, y luego ya hay un güey que se está peleando, ya está el tráfico. O sea, si yo no tengo la habilidad de que mi mente se sepa concentrar, ¿cómo le voy a ganar un pensamiento que no es real? ¿Sí quedó contestada la pregunta? Entonces, yo tengo que hacerme consciente. Acá está mi mente, acá estoy yo. Yo tengo que aprender a dominar mi mente, porque entonces ahorita lo que tú me estás diciendo y lo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos es que mi mente me domina a mí. De hecho, parte de la literatura dicen, es como, el humano es el que conduce el carruaje, por decirlo. Esta es la carreta. Entonces, ellos dicen, el caballo guía la carreta, ¿no? El humano lleva la mente, Y hay ocasiones en que parece que el caballo anda detrás de la carreta. Es una práctica, a lo mejor ya cuando tengas tiempo, para mí es más fácil a veces decir, a ver, esto no es real, enfócate. Pero mientras yo no tenga esa práctica, mi mente es así. Y entre fatalidad y fatalidad, la realidad está pasando. ¿Sí quedó contestada? Pero si quieres, mándame un mensaje y te mando ejercicios de gimnasia cerebral o enfoques y eso sirve. Muchas gracias. Ya vámonos, Perita, porque ya dijo Perita, son 9:15. Conclusión, pues mi vida y mi voluntad, practiquen la oración, un poco de la serenidad, conozcan a Dios. Yo les doy un buen consejo, no se peleen con Dios, no les conviene. Es mejor conocerlo y amarlo y aceptarlo tal cual es, que es lo mismo que tenemos que hacer con los seres humanos.
agradezco mucho, espero su próxima invitación y pues que pasen buenas noches también los que están conectados. Así es que, El martes pasado alguien dejó. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su